Una noche como cualquier otra se convirtió en el umbral del infierno. No sé cómo explicarlo sin que me tiemble la voz, pero lo que voy a contar no es un cuento ni una exageración. Yo viví esto. Si alguna vez sentiste que una presencia oscura te observaba mientras dormías, comenta, yo también lo sentí, aquí abajo. Necesito saber que no estoy solo. Tenía 17 años y estaba en la etapa en que uno se cree invencible. Iba a la iglesia de vez en cuando, más por costumbre que por fe. Me entretenía con cosas del mundo, música oscura, películas sobre brujería y hasta jugueteaba con una tabla Ouija como si fuera un juego. Pensaba que nada podía tocarme. Qué equivocado estaba. Aquella madrugada, algo perturbador sucedió. Me desperté sin razón aparente. El reloj marcaba las 3:33 y el silencio era tan espeso que dolía. Sentí que alguien me observaba. Al voltear hacia la esquina del cuarto, ahí estaba ella. Una mujer de belleza antinatural, con un vestido carmesí que parecía flotar, ojos brillando como carbones encendidos y una sonrisa que helaba la sangre. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente gritaba. Ella se acercó sin hacer ruido. Su voz era dulce, hipnótica, casi maternal. No tengas miedo, murmuró. Yo puedo darte todo lo que deseas. Su mano tocó mi pecho y un escalofrío me recorrió desde la espina dorsal hasta el alma. Intenté hablar, pero mi boca no respondía. Fue entonces que me ofreció un pacto, un contrato. No lo vi, pero lo sentí. En mi mente aparecieron imágenes de fama, dinero, placer sin límites, poder absoluto. Solo tienes que entregarte a mí, dijo. Solo tú y yo para siempre. Quise resistirme, pero su mirada me tragaba, su voz me envolvía como una serpiente. Recuerdo haber gritado internamente el nombre de Jesús, pero ella se rió. Él no escucha aquí, dijo burlándose. Fue ahí que entendí que no era una mujer. Era un demonio, una entidad disfrazada de tentación, justo como lo dice y según Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Me obligó a escribir mi nombre en el aire, con un líquido que no supe de dónde venía, pero olía a sangre. La habitación giraba. Escuchaba risas lejanas, llantos de niños, puertas que se abrían solas. Ya no estaba en mi cuarto. Estaba en algún lugar intermedio, un umbral entre el mundo visible y el infierno. A partir de ese día, todo cambió. Comencé a tener sueños lúcidos, pero oscuros. Me veía rodeado de mujeres que me seducían, pero luego sus rostros se deformaban. Tenían cuernos, lenguas bífidas, ojos vacíos. Me despertaba sudando, gritando, pero nadie escuchaba. Durante el día, las cosas no eran mejores. Empezaron a pasarme cosas raras, espejos que se rompían sin explicación, sombras que se movían solas, voces que susurraban mi nombre. Sentía que algo me seguía, algo que había aceptado sin saber el precio real. Proverbios 5:3-5 ya lo advertía. Sus labios destilan miel, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Perdí amigos, me alejé de mi familia, me volví paranoico. Había días en los que no sabía si estaba despierto o atrapado en una visión demoníaca. No podía mirar a los ojos a nadie sin ver reflejado el horror. Me estaba pudriendo por dentro. Me miraba al espejo y no me reconocía. Sentía que una sombra vivía en mí. Llegué al punto más bajo.
pensé en quitarme la vida. Escuchaba voces que me animaban a hacerlo. Así terminará el dolor, me decían. Pero justo cuando estaba por rendirme, algo sucedió. Una mujer mayor, una vecina cristiana que ni conocía bien, me tocó el hombro y me dijo: «He estado orando por ti. Jesús me mostró tu rostro en sueños». Lloré como nunca. Sentí una fuerza que me sacudió desde lo más profundo. Esa noche me arrodillé y clamé: «Jesús, si realmente estás ahí, sálvame». Fue como si una explosión de luz rompiera la oscuridad. Grité, vomité, caí al suelo. Sentí que algo me abandonaba con violencia. Desde ese momento, las voces se fueron. Las pesadillas cesaron. Volví a dormir en paz. No fue fácil porque el enemigo no se rinde fácilmente, pero entendí lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hoy vivo para testificar. No estoy aquí por casualidad. Jesús me rescató del lodo más profundo, del fuego más ardiente. No hay cadena que Él no pueda romper. El diablo vino a matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia. Si estás jugando con cosas oscuras, detente ahora. Lo que parece inofensivo puede ser la entrada a una pesadilla eterna. Satanás no viene con cuernos y tridente. Viene con placer, belleza y mentiras. No caigas en su trampa. Él quiere tu alma. Busca a Jesús. Solo Él tiene poder para romper pactos, destruir maldiciones y devolverte tu identidad. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Lo sé porque yo lo viví. Yo pacté con el infierno y aún así Cristo me perdonó. Este testimonio no es para impresionarte, es para salvarte. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Comenta: Jesús liberta, si crees en el poder de Dios, y comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Porque la batalla es real, pero la victoria en Cristo es segura. Después de aquella noche de liberación, mi cuerpo tardó días en recuperarse. Dormía por horas, pero era un sueño pesado, casi como si estuviera en coma. Mi madre pensaba que estaba enfermo, pero en realidad estaba sanando de dentro hacia afuera. El alma necesita reposo cuando ha sido rescatada de las garras del abismo. Comencé a leer la Biblia con hambre. Era como si cada versículo encendiera una lámpara en mi interior. Las palabras saltaban de las páginas como si fueran escritas solo para mí. Me encontré llorando al leer el Salmo 34:4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía miedo. Aún así, el enemigo no se alejó del todo. Días después, tuve una experiencia que me marcó profundamente. Estaba solo en casa, orando en voz baja, cuando escuché un golpe seco en la puerta del cuarto. Fui a abrir y no había nadie. Pero al volver, vi una figura parada junto a la ventana. Era ella, la misma mujer del pacto. No tenía forma corpórea, pero su silueta era inconfundible. Esta vez no hablaba. Solo me observaba con odio, como si hubiese perdido algo valioso. Sentí cómo el ambiente se congelaba y una presión me oprimía el pecho. Grité: «Sangre de Cristo tiene poder», y de inmediato desapareció. Pero su mirada me quedó grabada. Comencé a ayunar. Necesitaba fortalecerme espiritualmente. Las cadenas habían sido rotas, sí, pero el diablo no se da por vencido tan fácil.
Empecé a asistir a una iglesia donde se movía el Espíritu Santo con fuerza. Los pastores me ayudaron a entender que el mundo espiritual no es un juego y que todo lo que viví tenía un propósito mayor. Una noche, durante un culto, un profeta me llamó al frente. Sin conocerme, me dijo: «El Señor dice que te sacó de la boca del león y te hará testigo de su gloria. Muchos serán liberados por tu testimonio». No pude contener las lágrimas. Era la confirmación que necesitaba. Mi dolor no había sido en vano. Tuve que cortar relaciones con personas que me arrastraban al pasado. Algunos se burlaron, otros dijeron que me había fanatizado. Pero yo sabía que si volvía atrás, lo que me esperaba no era una simple recaída, era la muerte espiritual y quizás también la física. Satanás cobra caro. Años después, una joven vino a mí después de una prédica. Me confesó que había sido visitada por una entidad similar a la que yo describí. Su relato coincidía en detalles que nadie más conocía. Lloramos juntos. Oré por ella y fue libre esa misma noche. Ahí comprendí que no era el único, que estas cosas pasaban más de lo que pensamos. Las películas y series de hoy lo romantizan todo. Venden brujería como algo divertido, el ocultismo como empoderamiento y los demonios como seres incomprendidos. Pero yo sé la verdad. He visto el rostro del mal y no hay nada seductor en él. Solo destrucción, esclavitud y sufrimiento. Lo más escalofriante es que muchos que caminan entre nosotros están atados por pactos que ni siquiera recuerdan haber hecho. A veces basta una canción, una fiesta de luna llena, una práctica de espiritualidad alternativa para abrir una puerta. El enemigo entra sin pedir permiso cuando tú lo invitas, aunque sea por ignorancia. Recuerdo haber tenido visiones donde veía multitudes con marcas negras en la frente. Caminaban como zombies, completamente inconscientes. Cuando pregunté al Señor en oración qué significaba eso, Él me llevó a Apocalipsis 13. Las marcas no eran físicas, eran espirituales. Pactos invisibles con tinieblas que cegaban sus almas. Comencé a predicar en calles, cárceles y hospitales. En cada lugar encontraba personas atrapadas en cadenas parecidas a las mías. Algunos reían al principio, pero cuando contaba lo del pacto, el cuarto se llenaba de un silencio pesado. Las tinieblas saben cuando se las desenmascara. Un día, en una vigilia, una joven manifestada gritó con una voz que no era suya: «Tú me pertenecías». Fue la misma voz que escuché la noche del pacto. Me arrodillé llorando, pero no de miedo. Era un llanto de guerra. Sabía que esa batalla ya no era mía. Era del Señor. Y Él nunca pierde. Vi a esa joven liberarse frente a mis ojos. Cayó al suelo temblando, y al levantarse, sus ojos estaban limpios. Me abrazó sin decir palabra. Ambos sabíamos lo que había sucedido. Las cadenas se habían roto, otra vez. No por mí, por el poder de Jesús. Hoy vivo para Él. Cada aliento que tengo es por su misericordia. A veces me despierto en la madrugada con pesadillas, pero ahora tengo armas. Ahora sé que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A los que me llaman loco, les digo, ojalá lo fuera. Ojalá esto fuera una invención de mi mente, pero es real. El infierno existe y no está lleno de fuego rojo y tridentes. Está lleno de mentiras dulces, de placeres corruptos,
de pactos silenciosos que encadenan el alma poco a poco. Pero también es real el cielo. También existe la redención. También hay un Rey que pelea por nosotros. Su nombre es Jesús. Él descendió hasta lo más bajo para levantarme. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. No importa lo que hayas hecho. No importa si firmaste con sangre, si entregaste tu cuerpo, si jugaste con lo prohibido. El poder de la cruz rompe todo pacto, disuelve todo contrato, deshace toda maldición. Lo sé porque viví para contarlo. Mi vida ahora es un testimonio viviente. No soy perfecto. Todavía lucho. Pero ya no estoy solo. Donde antes había oscuridad, ahora hay fuego del Espíritu. Donde antes había muerte, ahora hay propósito. Fui rescatado por gracia y ahora camino como hijo del Dios viviente. A medida que mi ministerio crecía, también aumentaban los ataques. El enemigo no se quedó de brazos cruzados. Empezaron a surgir calumnias, falsas acusaciones, incluso personas cercanas se alejaron sin explicación. Yo sabía que detrás de todo eso había algo espiritual operando para silenciar mi testimonio. Pero ya no era el mismo joven asustado. Ahora estaba armado con la palabra y cubierto por la sangre del Cordero. Una noche, mientras preparaba un mensaje sobre el poder de la liberación, las luces de mi casa comenzaron a parpadear. Pensé que era un problema eléctrico, pero el ambiente se volvió pesado, sofocante. Una sombra se deslizó por la pared y escuché una voz susurrar: «No lo hagas». Me temblaron las manos, pero declaré en voz alta: «Jesucristo es Señor, y este testimonio no será callado». La sombra se desvaneció con un chillido gutural que aún hoy resuena en mi mente. Después de ese episodio, recibí una invitación para predicar en una ciudad donde nunca había estado. Durante la oración final, una mujer del público cayó de rodillas, gritando nombres en lenguas desconocidas. Se revolcaba en el suelo con una fuerza antinatural. El Espíritu Santo me guió. Me acerqué, puse mi mano sobre su cabeza y lo que salió de su boca no era humano. Era una voz varonil, profunda, que gritaba: «¡Otra vez tú!». La reconocí. Era la misma entidad que me había visitado tantas veces, el mismo demonio que se disfrazó de mujer aquella noche maldita. Había poseído a otra persona, buscando perturbar mi llamado. Pero ya no tenía dominio. Oré con autoridad, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesucristo. El demonio chilló, sacudió su cuerpo con violencia y salió. La mujer quedó libre, llorando en paz. Entendí que había sido marcado por el enemigo, pero sellado por Dios. Lo que me persiguió con furia, ahora huía ante el poder del Espíritu. Isaías 54:17 cobró vida en mí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El infierno no soporta cuando alguien que fue suyo ahora predica la verdad. A veces, los ataques no venían de lo sobrenatural, sino de personas religiosas. Algunos pastores me cerraron las puertas, diciendo que mi historia era muy fuerte, demasiado escandalosa. Pero no me ofendí. Entendí que muchos prefieren una fe cómoda, sin guerra espiritual, sin riesgos. Yo no podía volver a callar. El silencio, en mi caso, sería traición. Volví a encontrarme con jóvenes que estaban coqueteando con lo oculto. Algunos
Llevaban símbolos satánicos como moda. Otros invocaban energías, dioses antiguos, sin saber lo que realmente estaban haciendo. Me sentaba con ellos, hablaba con amor, pero con firmeza. Algunos se reían, otros lloraban. Vi espíritus manifestarse en plazas, en parques, en universidades. Un joven me dijo, ya firmé, no hay vuelta atrás. Le miré a los ojos y le respondí, sí hay. Mientras tengas aliento, Jesús puede romper ese papel. Oramos, y ese chico tembló, gritó, cayó al suelo. Vomitó sangre, espuma y luego quedó en paz. Lo llevaron al hospital, pero los médicos dijeron que no tenía ninguna enfermedad. Fue una liberación espiritual. Comencé a escribir lo que vivía, no por fama, sino por obediencia. Sabía que miles vivían experiencias similares, pero no se atrevían a hablar. El miedo es la mayor prisión del alma, pero cuando la luz entra, no hay sombra que aguante. Una madrugada, soñé que estaba predicando en un estadio lleno. Personas lloraban, se abrazaban y el cielo estaba abierto. Pero de repente, un ejército de sombras se levantaba desde el suelo. Me rodeaban, me empujaban, pero en el centro del caos apareció un hombre vestido de blanco con los ojos como fuego. Me dijo, sigue, yo estoy contigo hasta el fin. Me desperté con el corazón acelerado. Al mirar el reloj, eran las 3:33, la misma hora en que todo comenzó años atrás. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí autoridad. Supe que la historia se estaba completando. Lo que el enemigo usó para destruirme, Dios lo usaba ahora para rescatar a muchos. En una ocasión, una madre me escribió diciendo que su hija había sido iniciada en un culto satánico en la universidad. Había cambiado su forma de vestir, su mirada, su lenguaje. Ya no comía, hablaba con seres invisibles. Fui a su casa. Al entrar, el ambiente se volvió denso, oscuro, como si las paredes respiraran. Ella no me miraba, solo murmuraba cosas sin sentido. Comencé a orar. Declaré la sangre de Cristo sobre esa casa. Le hablé directamente al espíritu que la oprimía. Dije, no tienes derecho legal. Esta alma pertenece a Dios. La joven gritó, se revolcó, me escupió, pero luego cayó al suelo, temblando. Despertó como si hubiese salido de un coma. No recordaba nada. Solo lloró y dijo, gracias, gracias. El ministerio creció, no porque yo lo buscara, sino porque la necesidad era inmensa. Las tinieblas estaban ganando territorio y muchos líderes no hablaban de esto. Preferían predicar bendiciones, éxito, motivación. Pero yo había visto lo que se esconde detrás de la cortina del mundo y no podía ignorarlo. Comencé a recibir amenazas. Mensajes anónimos, perfiles falsos, cartas con símbolos extraños. Algunos decían que yo había traicionado al Coven. Otros decían que el precio de hablar sería mi vida. Pero yo ya había muerto una vez. Morí la noche que pacté. Lo que vive ahora en mí es Cristo. Un día, frente al altar, tuve una visión con miles de jóvenes, todos con cadenas en las manos, arrastrando cargas invisibles. Uno a uno caían de rodillas y cadenas se rompían. Entendí que no era por mí, era por la gloria de Dios manifestada a través del testimonio. Mi dolor se había convertido en arma, mi cicatriz,
en espada. A veces me preguntan si aún tengo miedo. La verdad es que sí, no del enemigo, sino de volver a caer, de dejar un resquicio, de dormirme espiritualmente. Por eso, oro cada día. Me cubro con la armadura espiritual. Efesios 6 se volvió mi escudo diario. Recuerdo cuando ni siquiera podía decir el nombre de Jesús sin sentir que algo me apretaba el cuello. Hoy lo proclamo en cada lugar donde piso. No hay nombre más poderoso. No hay otro que salve. Él descendió al infierno por mí. Me arrancó del pacto que me ataba y me dio un propósito eterno. Muchos no entienden por qué hablo con tanta pasión. No saben lo que es sentir el fuego del infierno en la piel. No saben lo que es perderse, sin esperanza, sin salida. Pero yo sí lo sé. Por eso, cada palabra que sale de mi boca está cargada con el peso de una guerra que aún continúa. Una guerra que solo puede ganarse con Jesús al frente. Hubo una noche en la que sentí que todo lo que había hecho no era suficiente. Había predicado, orado por liberaciones, escrito libros, pero me sentía vacío. Me arrodillé solo en mi cuarto, con las luces apagadas, y lloré como un niño. Le pregunté a Dios por qué aún sentía esa sombra detrás de mí, esa constante presión en los hombros, ese frío que a veces volvía sin avisar. En ese momento, escuché su voz. No fue audible, pero sí inconfundible. Me dijo: lo que llevas encima no es condenación, es carga, carga de almas. Yo te mostré el infierno para que nunca olvides lo que otros viven en silencio. Y entendí. No era tristeza, era compasión, un peso santo como el que llevó Cristo en Getsemaní. Pasé semanas sin dormir bien, no por miedo, sino por la cantidad de sueños y visiones que recibía. Veía rostros de personas que nunca había conocido, lugares que no podía identificar. Algunos estaban atados, otros gritaban por ayuda, otros se reían mientras caían por un precipicio sin fin. Sabía que no eran sueños comunes. En una de esas noches, el Señor me llevó en visión a una escuela. Niños pequeños estaban siendo adoctrinados en cosas ocultas. Jugaban con cartas, con rituales disfrazados de juegos. Una mujer con apariencia dulce les enseñaba a activar su energía, pero detrás de ella había una criatura oscura que manipulaba sus movimientos como un titiritero. Me desperté temblando. Esa mañana contacté a un pastor local y le conté lo que vi. Organizó una jornada de oración en esa misma escuela. A los días, la directora renunció y una nueva administración cambió todo el programa de actividades. No fue coincidencia, fue obediencia. No puedo negar que todo esto ha afectado mi salud. Mi cuerpo carga cicatrices espirituales que a veces se manifiestan como dolores físicos. Hay días en los que amanezco con marcas inexplicables, arañazos finos en la espalda o moretones en las piernas. Los médicos no entienden, pero yo sí. Es la batalla invisible que dejo atrás cada vez que alguien es liberado. He tenido que aprender a vivir con guerra, a discernir ambientes, a no entrar en ciertos lugares sin antes orar. Hay ciudades que huelen a muerte espiritual. Puedes sentirlo en el aire, en la mirada de la gente, en la música que suena por las calles. Y sin embargo, es ahí donde más se manifiesta el poder de Dios. Un día viajé a un pueblo del norte. Me habían advertido que allí practicaban brujería ancestral, que los misioneros no duraban mucho. Fui con miedo, sí,
pero también con convicción. La primera noche, mientras predicaba, una mujer anciana se levantó gritando maldiciones. Caminó hasta el altar y me escupió el rostro. No respondí con rabia, solo dije: «Cristo te ama». En ese instante cayó al suelo convulsionando. El espíritu que la controlaba salió con un alarido tan agudo que los cristales del templo se estremecieron. Ella despertó llorando. Dijo que había sido esclava por más de 30 años. Esa noche, todo el pueblo escuchó lo que pasó. No estoy diciendo que soy especial. Todo lo que hago es porque Él me lo permite. Yo era el peor. Yo pacté con el infierno. Yo traicioné a Dios. Pero Él no me rechazó. Me abrazó con brazos ensangrentados desde la cruz. Y esa gracia me obliga a nunca callar. Con el tiempo, algunas personas empezaron a imitar mi testimonio. Inventaban historias parecidas, buscando atención. Al principio me molestó, pero luego entendí que cada uno dará cuentas de lo que dice. Lo mío no es un espectáculo, es una herida viva, una memoria que aún duele, pero que glorifica a Dios. Mi familia también sufrió. Mi madre lloró muchas noches sin saber lo que yo vivía. Mi padre no entendía por qué me encerraba a orar durante horas, por qué no quería salir con amigos, por qué pasaba tanto tiempo en ayuno. Años después, él mismo cayó de rodillas y entregó su vida a Cristo. Hoy es intercesor en la iglesia. Mi hermana, que antes me llamaba fanático, comenzó a tener sueños proféticos. Dios también la tocó. Nuestra casa, que antes fue campo de batalla espiritual, ahora es un altar. Se respira paz. Ya no hay sombras rondando por los pasillos. Solo adoración. No niego que a veces extraño mi antigua vida. No los demonios, no la oscuridad, sino la aparente libertad. Era más fácil vivir sin propósito, sin responsabilidad espiritual. Pero era una ilusión. Lo que el mundo llama libertad es solo otra forma de esclavitud. Hoy, cuando miro a los jóvenes perderse en fiestas, drogas, pornografía, en pactos que no entienden, siento dolor, porque veo en ellos al Elías que fui. Veo ojos vacíos, sonrisas falsas, corazones sedientos de algo real, y sé que solo Jesús puede llenar ese vacío. He visto cómo Dios transforma lo vil en vaso de honra. He visto cómo las lenguas que antes maldecían ahora profetizan. He visto cómo personas que dormían con demonios hoy sueñan con ángeles. Y sé que no hay caso perdido, no hay alma demasiado contaminada para Él. Por eso sigo. Aunque me persigan, aunque me difamen, aunque me intenten callar, yo sé de dónde me sacó Dios. No me importa cuántos se rían, ni cuántos digan que exagero. Cada palabra que comparto es una advertencia. Cada testimonio, una llama contra la oscuridad. La guerra no ha terminado. Cada día es una batalla, pero ya no lucho como antes. Ahora peleo sabiendo que la victoria ya fue ganada en el Calvario. Lo único que debo hacer es mantenerme firme, con la espada del Espíritu en la mano y la verdad en los labios. Porque si mi historia puede arrancar a uno solo del fuego, entonces todo el dolor habrá valido la pena. Una madrugada, mientras oraba en mi cuarto, sentí como si el suelo temblara. No era un terremoto natural, era algo en el espíritu. La atmósfera se volvió densa, como si una nube negra descendiera sobre la casa.
Una presencia me observaba desde la esquina más oscura del cuarto. No se manifestaba con formas, pero yo sabía que estaba allí, esperando una rendija de debilidad. No me moví, no grité, solo comencé a alabar. Al principio mi voz temblaba, pero a medida que decía «Santo, Santo, Santo», la oscuridad empezó a retroceder. La alabanza era como fuego que quemaba el aire. No se trataba de fuerza física, sino de autoridad espiritual. Ese tipo de autoridad que solo nace del quebranto y la obediencia. Pasaron minutos que parecían horas. Finalmente, sentí que la presión desaparecía. El ambiente se volvió liviano. Respiré profundo y me arrodillé en silencio. No pedí nada, solo di gracias. A veces, las batallas más intensas no son las visibles, son las que se libran en la intimidad del alma. A la mañana siguiente, al revisar mi Biblia, encontré una hoja que no recordaba haber puesto. Tenía escrito a mano: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán». Isaías 43:2. Rompí en llanto. Dios me hablaba en detalles, incluso en el silencio. Su cuidado era constante, invisible, pero real. Con los años, aprendí a escuchar su voz entre el ruido del mundo. Aprendí a discernir cuándo era Él y cuándo era mi propia emoción. También aprendí que muchas veces Él guarda silencio no porque esté ausente, sino porque ya habló y espera obediencia. He visitado cárceles donde los reos lloran como niños, no por sus crímenes, sino porque descubren que aún pueden ser perdonados. He visto asesinos ser liberados de demonios que los acompañaban desde su niñez. Entendí que la posesión no siempre comienza en la adultez. A veces empieza con una herida, una maldición, una palabra maldita dicha por alguien con autoridad. En una celda, un hombre me confesó que vio a la misma mujer demoníaca que yo describí en mi testimonio. Se le apareció a los 9 años, justo después de que su padre muriera. Le prometió poder si aprendía a matar sin remordimientos. Él aceptó. Desde entonces, dijo, su alma se enfrió, hasta que alguien le regaló un Nuevo Testamento en prisión. Le hablé del pacto, de cómo Jesús rompe hasta los acuerdos más antiguos con las tinieblas. Oramos, gritó. Chilló como un animal. Los guardias casi entran, pero al final cayó rendido. Abrazó su Biblia con una sonrisa que no le había visto en todo el encuentro. Me dijo, hoy empiezo a vivir. Entendí que muchos pactan sin saberlo, no todos escriben con sangre. A veces basta con una entrega, una rendición silenciosa, una aceptación de una mentira profunda, y ahí entra el enemigo, se instala, se acomoda y domina por años si no es expulsado por el poder de Cristo. La guerra espiritual es tan real como el aire. A veces me detengo en medio de la calle al sentir un lugar cargado. Entro a una casa y sé, sin que nadie me lo diga, que allí hubo brujería. Hay niños que ven sombras, que lloran de noche, que no pueden dormir. Muchos padres no entienden que no es solo miedo, es opresión espiritual. En una escuela, una niña se me acercó después de una charla. Me susurró al oído. Hay una señora en mi cuarto que me habla por las noches, pero mis papás dicen que es imaginación. Esa noche fui a su casa. Oramos, y esa habitación se estremeció. Descubrimos que antes vivía allí una mujer que practicaba magia negra.
Dejaron objetos enterrados bajo el piso. Lo sacamos todo, oramos, ungimos cada rincón, y la niña nunca volvió a ver a la señora. A partir de entonces, sus padres comenzaron a congregarse y a buscar de Dios. Muchas veces, una sola intervención transforma generaciones. Recuerdo también una ocasión en que fui invitado a predicar en un evento juvenil. Todo parecía normal, pero al comenzar la alabanza, 4 jóvenes comenzaron a temblar al mismo tiempo. Nadie los había tocado. Nadie oraba por ellos. Se miraban entre sí como si compartieran un secreto. Descubrimos que formaban parte de un círculo de invocación a través de una aplicación móvil. Se manifestaron con fuerza. Uno de ellos hablaba en un idioma antiguo, otro chillaba como una bestia. Pero el Espíritu Santo descendió con poder. Oramos como un solo cuerpo. Fueron liberados. Esa noche, muchos jóvenes rompieron sus celulares, quemaron libros ocultistas y entregaron sus vidas a Cristo con gritos de libertad. A veces la gente piensa que exagero cuando cuento estas cosas, pero si supieran lo que yo he visto, si sintieran por un instante el frío que emana de un ser demoníaco, si escucharan los gritos de una liberación real, no dudarían más del poder del mal, ni mucho menos del poder de Dios para vencerlo. Me ha tocado entrar en casas llenas de imágenes, de santos falsos, de altares dedicados a entidades demoníacas. A veces, solo con poner un pie en la puerta, todo tiembla. He visto cuadros caerse solos, lámparas explotar, pero no retrocedo, porque sé que donde entra la luz, las tinieblas no resisten. He aprendido que no se necesita un gran escenario para ser instrumento de Dios. A veces basta con estar dispuesto, en un taxi, en una tienda, en un hospital. Cada lugar es una trinchera. Cada conversación puede ser una semilla. Cada acto de obediencia, una puerta abierta al cielo. Y así sigo, día a día, cargando este testimonio como una llama viva. No es fácil. No siempre tengo fuerzas. Pero cada vez que una vida es transformada, cada vez que alguien rompe un pacto oscuro, cada vez que un alma vuelve a respirar paz, todo tiene sentido. Porque esta historia no es mía. Es de aquel que me rescató del abismo y me dio un nuevo nombre. Una tarde, mientras caminaba por una feria local, vi a un grupo de jóvenes reunidos alrededor de una mesa con cartas y símbolos tallados en madera. Curiosos se acercaban sin saber que estaban siendo seducidos sutilmente por prácticas antiguas disfrazadas de entretenimiento. Me acerqué sin decir palabra. Uno de ellos me miró fijo y murmuró: «Tú no deberías estar aquí». Lo reconocí de inmediato. No era el joven quien hablaba, sino algo dentro de él. Sentí cómo la atmósfera cambiaba. El calor del sol parecía no tocarme. Todo se volvió pesado. Le dije suavemente: «Jesús te ama y hoy quiere romper esas cadenas». En ese momento, su cuerpo se tensó y gritó con una voz gutural. La gente retrocedió asustada. Oré sin miedo. Reprendí el espíritu con la autoridad del nombre que está sobre todo nombre. La manifestación fue violenta, pero en minutos, el muchacho cayó al suelo como si hubiera sido liberado de una carga invisible. Al despertar, no recordaba nada. Sus lágrimas eran sinceras. Me abrazó y dijo: «Siento que he nacido otra vez». Ese tipo de encuentros ya no me sorprenden. Se han vuelto parte de mi caminar. Entendí que el campo de batalla
no está solo en iglesias o campañas evangelísticas, está en cada calle, en cada aula, en cada rincón donde una alma clama por ayuda sin saberlo. Porque el enemigo no descansa, pero mucho menos lo hace nuestro Dios. Hubo un caso que jamás olvidaré. Una madre desesperada me buscó diciendo que su hija de 13 años hablaba con una amiga que nadie más podía ver. Decía que esa presencia le enseñaba cosas. Le decía secretos sobre la gente. Cuando llegué, la niña me miró con desprecio, como si yo fuera su enemigo. Su voz era dulce, pero sus ojos no tenían brillo humano. Me senté frente a ella y le pregunté quién era su amiga. Respondió: ella vive dentro de mí. Me protege de los que quieren hacerme daño. El Espíritu Santo me reveló en ese momento que la niña había sido abusada, y ese espíritu entró como una supuesta defensa. Oramos, fue una batalla larga. Pero al final, la niña gritó, vomitó un líquido oscuro y cayó dormida. Cuando despertó, solo dijo: ya no está. La madre me abrazó como si hubiera recuperado a su hija de entre los muertos. Y así fue. Porque cada liberación es una resurrección, no siempre física, pero sí del alma, del espíritu, de esa parte que el enemigo intenta capturar con engaños y heridas desde la infancia. Mi esposa, que fue testigo de muchas de estas batallas, también tuvo que aprender a guerrear. Al principio tenía miedo. Las manifestaciones eran fuertes, los ataques espirituales nos rodeaban, pero se volvió una intercesora poderosa. Hoy ella ora mientras yo predico y su clamor abre los cielos donde mis palabras no alcanzan. Una noche soñó que una serpiente enorme intentaba entrar por la ventana de nuestra casa. Despertó gritando. Oramos juntos. Al día siguiente descubrimos que un grupo de brujería local había comenzado a hacer rituales a pocas cuadras. Dios nos estaba alertando. Organizamos vigilias, rodeamos el barrio en oración y en pocas semanas esos rituales cesaron. Dios no solo te libra, también te posiciona como guardián. Me mostró que no basta con ser liberado. Hay que mantener la casa limpia, fortalecer los muros y ayudar a otros a hacer lo mismo. Muchos son liberados, pero vuelven a caer porque no llenan el vacío con la presencia del Espíritu Santo. Recuerdo un joven que volvió a buscarme después de 2 años de haber sido libre. Me dijo que había caído otra vez y que esta vez era peor. Tenía sueños donde firmaba documentos oscuros. Sentía que su alma era jalada en las noches. Le expliqué Mateo 12, 43, 45, donde se habla del espíritu inmundo que regresa con 7 peores. Lloró amargamente, pero esa noche volvió a ser restaurado. Cada historia como esta me recuerda que el enemigo es insistente, pero también que la gracia de Dios no se agota. Su misericordia se renueva cada mañana y su poder sigue siendo suficiente, incluso para los que reinciden, para los que tropiezan, para los que se sienten indignos. Hoy camino con más cautela, no por temor, sino por reverencia. Sé que cargo un testimonio que incomoda al infierno. Sé que cada palabra que comparto puede desatar guerra espiritual, pero también sé que no camino solo, que el que está conmigo venció en la cruz y derrotó a toda potestad. A veces recibo mensajes de personas que nunca he conocido. Me cuentan
que escucharon mi testimonio y que sintieron que algo los quemaba por dentro. Algunos confiesan que estaban por suicidarse, pero al oír cómo fui rescatado del pacto, entendieron que aún había esperanza. Me doy cuenta de que el testimonio no me pertenece. Es un arma del reino. Y aunque muchas veces duele recordar, debo seguir hablando. Porque cada vez que lo cuento, es como si las cadenas se rompieran en algún lugar que no puedo ver. He predicado en lugares donde sentía que los demonios se agolpaban en las paredes, donde la risa burlona se escuchaba aunque nadie hablara. Pero en medio de esos ambientes, también he visto la gloria de Dios descender como fuego. Porque cuando hay hambre verdadera, Él responde con poder, y así sigo, paso a paso, día a día, no como un héroe, sino como un siervo que fue arrancado del lodo, que probó el veneno del infierno, pero fue sanado por la sangre del Cordero. No sé hasta cuándo podré contar esta historia, pero mientras tenga aliento, seguiré hablando, porque hay vidas que dependen de escuchar que aún hay salida, aún hay redención, y que el pacto más poderoso no es el que se hace con sangre humana, sino el que fue sellado con la sangre de Jesús. En uno de mis viajes al interior del país, fui invitado a una comunidad rural donde decían que la tierra hablaba. Los habitantes oían voces por las noches, veían luces que danzaban sobre los árboles, y los niños nacían con sueños repetidos de figuras que los llamaban desde el bosque. Cuando llegué, el ambiente era denso, como si la atmósfera misma llevara siglos de opresión. Una anciana me llevó a un rincón del pueblo donde, según ella, enterraron un pacto generaciones atrás. Me mostró una cruz invertida, tallada en piedra, semienterrada entre raíces. Me dijo que nadie se atrevía a tocarla. Me arrodillé allí y comencé a orar. El suelo tembló ligeramente. Una ráfaga de viento cálido azotó mi rostro y supe que algo espiritual se había activado. Declaré la palabra de Dios con autoridad, citando Salmos 24. Del Señor es la tierra y su plenitud. Cavamos hasta desenterrar por completo aquella piedra maldita y la rompimos con martillo ungido en oración. Esa misma noche, el pueblo durmió sin ruidos por primera vez en años. La atmósfera cambió. El aire era distinto. Dios había limpiado aquella tierra. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Gente que antes tenía pesadillas dejó de tenerlas. Animales que no se reproducían comenzaron a parir. La cosecha, que había sido escasa por años, floreció con fuerza inexplicable. Todo por una piedra rota y una oración de fe. Nunca subestimes lo que una maldición oculta puede hacer, ni lo que el poder de Dios puede desatar. Hubo otro caso en el que una joven que había sido iniciada en un culto de sangre vino a mí desesperada. Tenía marcas en todo el cuerpo, grabadas con cuchillas. Dijo que cada vez que intentaba orar, su cuerpo se paralizaba, su garganta se cerraba y escuchaba risas burlonas en su mente. Estaba al borde de enloquecer. La recibí con amor. Le dije que su vida no estaba perdida, que la sangre que había derramado no era más poderosa que la sangre del Cordero. Esa noche oramos por horas. Cada vez que decía el nombre de Jesús, se retorcía como si 1000 agujas la traspasaran, pero no me detuve. Sabía que la liberación no sería rápida, pero sí segura. Finalmente,
Al pronunciar «Jesucristo es Rey sobre todo pacto», la joven gritó de tal forma que pensé que se romperían los vidrios. Luego se desplomó, exhausta, sudando, pero libre. Al despertar, dijo: «Es la primera vez que no escucho voces en mi cabeza», y sonrió como una niña que ve la luz por primera vez. Muchos no entienden lo que significa ser atado por dentro. No se trata solo de comportamientos extraños o de conductas violentas. Hay gente elegante, exitosa, con títulos y prestigio, que por dentro están poseídos por pensamientos oscuros, impulsos destructivos y cadenas invisibles. Por eso la liberación no es un espectáculo, es un acto de misericordia divina. He conocido pastores que también fueron oprimidos por años. Uno de ellos me confesó que cada vez que subía al púlpito, escuchaba una voz que le decía: «Eres un fraude. Yo sé lo que hiciste». Resultó que en su adolescencia había hecho un juramento oscuro para obtener sabiduría espiritual. Creyó que al bautizarse todo había desaparecido. Pero el enemigo no olvida pactos. Solo la sangre de Jesús los anula. Oramos juntos. Por horas. Lloró, tembló, vomitó sangre y ceniza. Fue una batalla intensa. Pero al final se puso de pie con un rostro completamente distinto. Desde entonces, predica con fuego, con libertad y con una autoridad que traspasa corazones. Dios no solo lo liberó, lo renovó por completo. He aprendido que la vergüenza es una de las armas más poderosas del infierno. Hace que las personas callen, que oculten su dolor, que vivan con máscaras dentro de las iglesias. Pero cuando uno se atreve a exponer la herida, el enemigo pierde poder, porque la luz revela y sana. En mi caminar también he enfrentado traiciones. Personas que caminé, discipulé, ayudé a levantarse, luego me dieron la espalda. Algunos incluso se burlaron de mi testimonio, pero aprendí a no guardar rencor. Cristo también fue traicionado y aún así perdonó. Yo no puedo hacer menos. Cada herida, cada deslealtad me acercó más al carácter de mi Salvador. Hay días en los que el peso del ministerio es demasiado, no por falta de fe, sino por el cansancio del alma. Pero en esos momentos cierro los ojos. Recuerdo aquella noche del pacto, aquella figura femenina demoníaca, y cómo el poder de Dios me rescató. Entonces me sacudo, me levanto y sigo, porque mi vida ya no es mía. Fui comprado por precio de sangre. Algunos me preguntan si volvería a vivir todo esto si pudiera elegir. Y aunque fue doloroso, mi respuesta siempre es sí. Porque si mi caída fue el camino para que muchos encuentren redención, entonces valió la pena. Dios usa lo roto para mostrar su gloria. Él no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. He aprendido a no temer a los ataques, porque cada vez que vienen, sé que algo grande está por nacer. Cada tormenta precede a una cosecha. Cada sombra es vencida por una luz más grande. Y yo ya no camino solo. El Espíritu Santo es mi compañero fiel, mi guía, mi fuerza diaria. A veces, siento que mi historia es apenas el comienzo de algo mayor, que vendrán generaciones que caminarán en autoridad, que no se avergonzarán de hablar de guerra espiritual, que no se conformarán con un evangelio diluido. Ellos tomarán esta antorcha y seguirán la carrera con valentía.
Por eso escribo, por eso testifico, por eso no callo. Porque sé que allá afuera hay alguien al borde del pacto. Hay alguien a punto de firmar. Hay alguien que cree que no hay salida. Y si mi voz puede alcanzarlo antes de que sea tarde, entonces seguiré hablando, seguiré escribiendo, seguiré peleando. Porque esta no es una historia de horror, es una historia de redención, una historia donde el infierno perdió, donde el amor de Dios fue más profundo que el abismo, donde la luz venció a la tiniebla. Y mientras haya alguien que necesite oírlo, yo seguiré contando. Porque aún hay esperanza, aún hay poder, aún hay salvación en el nombre de Jesucristo. Una noche, mientras ministraba en una iglesia pequeña a las afueras de la ciudad, sentí una carga inusual. No era simplemente una atmósfera pesada, era como si todo el ambiente estuviera envuelto en un velo espiritual oscuro. Desde el primer canto de adoración, noté que los instrumentos desafinaban, los micrófonos fallaban y las personas parecían distraídas, como atadas en sus propias mentes. Me quedé quieto por un momento. Cerré los ojos y pedí discernimiento. Entonces el Espíritu Santo me mostró algo aterrador. Una mujer sentada en la última fila tenía un espíritu de manipulación operando a través de ella. No decía una palabra, pero con solo su presencia estaba bloqueando la atmósfera. Era la misma entidad que años atrás me había seducido en forma femenina. Mi corazón se aceleró. No era una coincidencia. No era una persona cualquiera. Había sido enviada. Me acerqué con cautela, sin acusarla, y le dije: «Lo que llevas dentro no tiene más autoridad en este lugar. Aquí reina Jesucristo». Ella no respondió. Solo me miró con una sonrisa torcida y se desmayó. La iglesia entró en caos. Gritos, gente orando en lenguas, niños llorando. Pero yo sabía que era la manifestación previa a una gran liberación. Ordené a los servidores cerrar las puertas, no por miedo, sino porque lo que estaba por desatarse no debía ser interrumpido. Comencé a orar con autoridad. El cuerpo de aquella mujer se arqueaba de formas imposibles. Sus uñas se alargaban, sus dientes rechinaban. El Espíritu habló. «Pensaste que habías terminado conmigo, pero yo nunca me fui». Sentí un escalofrío. Era la misma voz que me había susurrado en aquella habitación años atrás, cuando pacté por ignorancia y desesperación. Pero esta vez no era el mismo joven atemorizado. Esta vez era un siervo con respaldo del cielo. Respondí con firmeza: «Quizás tú no te fuiste, pero yo sí. Yo fui lavado por la sangre. Y tú fuiste vencido en la cruz del Calvario». Hubo un grito desgarrador. La mujer cayó al suelo. Por varios minutos pareció muerta, pero cuando abrió los ojos, eran distintos. No había rastro de oscuridad, solo gratitud. Después del servicio, me encerré en el cuarto pastoral y lloré como nunca. No de miedo, sino de honra. Sentí como Dios me abrazaba en silencio. Era como si me dijera: «Te permití enfrentarte con lo que casi te destruye para que sepas que ahora tienes autoridad sobre eso». Fue uno de los momentos más íntimos con el Padre que he vivido. Pasaron los días y la mujer liberada me buscó. Me contó que desde niña fue entregada a entidades espirituales por su abuela. Nunca tuvo infancia.
Nunca supo lo que era una noche sin pesadillas. Me dijo que cuando escuchó mi testimonio, algo dentro de ella despertó. Sabía que tenía que ir a esa reunión. Y ahora, por fin, era libre. Cada vez que alguien es liberado, siento que se reescribe una página del infierno, que se arranca un alma de las garras del destructor. Pero también sé que eso no sucede sin resistencia. He tenido semanas donde la opresión se vuelve insoportable, donde siento ataques en sueños, dolores físicos, confusión sin razón. Pero aprendí a pelear de rodillas. Mi arma más poderosa no es la elocuencia, es la oración secreta. Esas madrugadas donde nadie me ve, pero el cielo me escucha. Es ahí donde renuevo mis fuerzas, donde recibo instrucciones, donde soy sanado también, porque este ministerio no es una carga, es un privilegio, aún en el dolor. Recientemente, Dios me permitió ministrar a un grupo de exsatanistas que querían romper con todo. Uno de ellos me mostró su espalda completamente marcada con símbolos, cicatrices, pactos escritos en lenguas muertas. Le dije, tu pasado no es más fuerte que tu destino en Dios. Oramos, lo ungí, y frente a nuestros ojos, varias marcas comenzaron a desvanecerse. Ese día entendí que no hay tatuaje, pacto, ni maldición que la gloria de Dios no pueda borrar. Cuando Él toca, toca hasta el ADN. Transforma lo físico y lo espiritual. Ese hombre hoy es evangelista. Testifica con una autoridad que estremece. Porque nadie puede debatir con una vida transformada. Me han ofrecido dinero para callar, plataformas para suavizar mi mensaje. Me han dicho que sería más aceptado si hablara de amor y gracia solamente. Pero yo no fui llamado a ser popular. Fui llamado a anunciar que hay una guerra y que el infierno es real, pero Cristo es más poderoso. Si tuviera miedo a los hombres, ya habría abandonado todo. Pero el temor de Dios me consume más que cualquier crítica. Prefiero perder amigos que comprometer el mensaje. Prefiero caminar solo que caminar fuera de su voluntad. Porque al final no responderé ante multitudes, sino ante el trono. Cada día cuando despierto le digo al Señor, si hoy es mi último día, que sea peleando, que mi boca no se cierre, que mis manos no tiemblen, que mis pasos no retrocedan, porque sé que cada minuto cuenta. Hay miles aún cautivos, esperando una palabra, un testimonio, una oración. Y mientras el aliento siga en mis pulmones, seguiré gritando la verdad, aunque el infierno tiemble, aunque el mundo se burle, aunque mis fuerzas flaqueen, porque fui rescatado con propósito. Y mi historia, por más oscura que haya sido, ahora es luz que alumbra el camino de otros. Así, continúa mi caminar, a veces en silencio, a veces en guerra, pero siempre con la mirada puesta en aquel que me encontró cuando estaba perdido, desnudo, quebrado, porque solo Él merecía mi pacto eterno, y a Él le pertenezco por siempre. Después de aquella liberación poderosa, comencé a notar que mis sentidos espirituales se agudizaban. No podía caminar por ciertos lugares sin percibir opresión. Había calles, casas, incluso negocios donde sentía una resistencia invisible. No era paranoia, era discernimiento. Dios me estaba entrenando para ver más allá del velo. Una vez,
Fui a un hospital a visitar a un hermano enfermo. Mientras caminaba por los pasillos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me detuve frente a la habitación de un joven en coma. Al mirar por la ventana, vi una figura oscura sentada junto a su cama. Era alta, sin rostro, pero con una presencia sofocante. Nadie más parecía verla. Entré sin pensarlo. Oré en voz baja. El espíritu giró la cabeza hacia mí, aunque el joven no se movía. Le dije con autoridad: «Tu tiempo terminó. Esta alma no te pertenece». En ese instante, el monitor cardíaco comenzó a marcar actividad irregular. Los médicos corrieron. Yo fui empujado fuera de la habitación, pero sabía que algo había cambiado. Esa misma noche me llamaron. El joven había despertado del coma. Dijo que durante meses estuvo atrapado en un lugar oscuro, pero que alguien llegó y rompió las cadenas. Me describió con detalles que jamás habría sabido. Dios me mostró que incluso en lugares donde parece que la vida terminó, Él sigue siendo el Dios de los imposibles. Poco después comencé a recibir amenazas anónimas, mensajes escritos con símbolos extraños, llamadas en la madrugada con susurros demoníacos. Al principio me inquietó, pero recordé las palabras del Salmo 91. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y me aferré a esa promesa con todo mi corazón. Un día, al salir de mi casa, encontré una paloma decapitada en la puerta, con una vela negra aún encendida. Era un acto de brujería evidente. Me arrodillé ahí mismo, en la calle, y comencé a declarar el señorío de Cristo sobre mi casa, mi familia y mi ministerio. La vela se apagó sola. Desde entonces, jamás volvieron a intentar lo mismo. Cada acto de intimidación solo confirmaba que estaba en el camino correcto. El infierno no persigue a los tibios, persigue a los que avanzan con fuego. Eso me fortalecía. Me recordaba que era parte de una batalla eterna, donde mi testimonio era dinamita en las manos de Dios. En una conferencia, una joven se me acercó con una mirada perdida. Me dijo que su alma ya no era suya, que pertenecía a ellos. Al preguntarle quiénes eran ellos, mencionó nombres antiguos, lenguas que no eran humanas. Su cuerpo temblaba. Sus labios murmuraban en otro idioma. Era evidente que no estaba sola. La llevamos a una sala aparte. Comenzamos a interceder. Cada vez que mencionábamos el nombre de Jesús, su cuerpo se contorsionaba como si el aire mismo la quemara. Gritó que firmó un pacto a cambio de belleza y fama, que todo comenzó con un juego inofensivo en la escuela. Lloraba, pero el espíritu no quería soltarla. Tomó más de 3 horas. Una guerra sin cuartel. Pero finalmente, al declarar Isaías 54:17, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará», ella cayó como muerta. Silencio total. Minutos después, abrió los ojos, me miró y dijo: «Volví, ya no están». La abrazamos mientras lloraba, desconsoladamente. Dios la había rescatado. He aprendido que muchos demonios entran por puertas que parecen pequeñas: orgullo, rechazo, rencor, abuso, desobediencia. No siempre hay rituales. A veces basta con ceder al pecado repetido sin arrepentimiento. El enemigo es legalista. Entra por cualquier rendija que el alma le permita. Por eso enseño a vigilar, a cerrar puertas, a cubrirse con la sangre del Cordero.
El poder de Cristo no solo libera, también preserva. Pero hay que caminar en santidad. No es religión, es supervivencia espiritual. El que juega con el pecado tarde o temprano termina atado por él. En una campaña en la costa, un hombre se me acercó con la Biblia en la mano, pero con odio en los ojos. Me gritó que todo era mentira, que el infierno era un invento para controlar a las masas. Sentí compasión. Le pregunté suavemente, ¿qué? ¿Viste cuando intentaste suicidarte? Se congeló. Nadie sabía eso. Bajó la cabeza y comenzó a llorar. Me dijo que vio sombras que se lo llevaban, que escuchó gritos, que sintió fuego sin ver llama. No era un sueño, me dijo. Era real. Le expliqué que lo que vio fue un aviso, no un destino. Esa noche aceptó a Cristo. Hoy sirve como ujier en una iglesia en crecimiento. Su mirada, antes vacía, ahora brilla con propósito. He llegado a entender que la guerra espiritual no es un evento, es un estilo de vida. No se trata de un momento de oración intensa, sino de vivir en comunión constante, con los ojos abiertos y el espíritu despierto. Porque el enemigo no descansa, pero Dios tampoco. A veces me siento como un centinela, caminando entre ruinas espirituales, recogiendo lo que otros desecharon, no por gloria personal, sino porque no puedo olvidar de dónde fui sacado. Cada alma que se salva, cada espíritu que se rompe, es una victoria que le arrebato al pasado que casi me consume. Mi historia ya no me avergüenza. Es mi bandera. Cada cicatriz que cargo en el alma es una prueba de que sobreviví, de que fui redimido y de que ahora soy un testigo del poder del Altísimo. Porque solo alguien que estuvo en la oscuridad puede entender el valor de la luz. Y así sigo escribiendo, sigo predicando, sigo orando, sigo guerreando, porque sé que esta misión no ha terminado. Mientras haya almas cautivas, mientras existan pactos ocultos, mientras el enemigo siga engañando, yo estaré aquí. No como un héroe, sino como un redimido, como una voz que clama desde las ruinas. Jesús vive, Jesús libera, Jesús reina.